Bueno, somos el grupo 3. Vamos a hablar de lo que es los poxvirus y picornavirus. Estamos integrados, como se ve ahí, por Natalia Cruz, Mirga Ponte, Mari Cajo y Emanuel Quintero, que es con una M. Bueno, vamos a comenzar. Ahí pueden ver, ¿no? Sí, doctor. Listo. Ahí la pueden ver. Bien. Sí. Bueno, buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. Te escucho muy bajo. Puedes acercarte con el micrófono. Está súper bajo tu micrófono. Sí, doctor. Ok, ¿me escucha bien? Ahí mejor. Ya. Voy a hablar sobre la estructura y la replicación del poxivirus. Bueno, como tal, el poxivirus es uno de los virus más grandes debido a que se va a ver, va a ser mucho más visible en lo que va a ser el microscopio óptico. Va a medir aproximadamente de 230 a 300 nanómetros. Va a ser característico porque va a tener una forma ovoide o de ladrillo. Va a tener o poseer una morfología compleja y va a tener un genoma que está formado por 189.000 pares de bases. Este genoma vírico está formado por ADN lineal bicatenario unido a sus extremos. Y por último, la partícula del virión del poxivirus va a transportar el ARN dependiente del ADN para la síntesis del ARN mensajero en el citoplasma celular. Siguiente. Su replicación va a ser única. Entre los virus es el único que va a contener ADN en el interior del citoplasma. Y después de unirse al receptor de la célula, la envoltura externa va a funcionarse con la membrana celular. Y ya terminando de ahí, va a comenzar su transcripción genética precoz. La característica de este virus es su núcleo de virión, que va a contener un activador especial o específico de la transcripción, que va a poseer también enzimas para comenzar el proceso de toda esta replicación, y va también a contener ARN polimerasa y enzimas distintas, al igual que también va a ser la cabeza del ARN mensajero. La proteína de desenvoltura va a eliminar la membrana interna y también va a liberar el ADN vírico en lo que va a ser el citoplasma. Y por último, las membranas, que va a ser la diferenciación de todos los virus, la membrana de este poxivirus va a ensamblar alrededor de las factorías, que también son conocidas como cuerpos de inclusión de Guarnieri. Siguiente. Bueno, entonces yo voy a hablar acerca de lo que es la patogenia. Entonces sabemos que este es el punto de penetración del virus, es en las mucosas de las zonas superiores de las vías respiratorias. Por lo tanto, o sea, tras ser inhalado, el virus de la viruela se multiplica en las vías respiratorias superiores, como yo les había dicho. La diseminación del virus se da por vía linfática y mediante viremia asociada a las células. Los tejidos internos y dérmicos se afectan con posterioridad a una segunda viremia de mayor intensidad. Esto provocará la erupción simultánea de las pústulas características. Entonces, el virus del molusco contagioso y otros poxvirus, estos se adquieren por el contacto directo con las lesiones y no se difunden extensamente. Entonces, este virus del molusco contagioso estimula la proliferación celular y este también causa una lesión similar a una verruga en lugar de una infección lítica, que más adelante uno de mis compañeros puso una imagen para que puedan observar.
como tal uno de los pertenecientes de los poxivirus que también va a propagarse por aerosoles o también mediante contacto con el material de lesiones o fomites. También, al igual que el virus, también la viruela, perdón, también va a estar el molusco contagioso que se va a contagiar o va a propagarse mediante el contacto directo, que va a ser la lucha o contacto visual, y al igual que la viruela también se va a propagar por fomites. Los operadores naturales del poxivirus son vertebrados que van a poseer este virus y van a infectar a las personas que van a tener una exposición, tanto accidental o puede ser también laboral. La viruela se va a transmitir únicamente por la vía respiratoria, al igual que ropas y otros materiales, siempre y cuando este virus vaya a estar disecado. Permiso, un ratito. Un ratito. Ok, doctora. Sigan por favor. Sí, sigan nomás, chicos, sigan, ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre las enfermedades clínicas. Siguiente, por fin. La siguiente diapositiva. Ya, yo les voy a hablar sobre las enfermedades clínicas. Las enfermedades relacionadas con los poxvirus se enumeran en esta tabla, como podemos ver. Y tenemos a la viruela, a la vaccinia, la ORF, la viruela bovina, la pseudo viruela bovina, la viruela del mono, etc. Siguiente. Ya, ahora vamos a hablar sobre la viruela. La viruela, bueno, las dos variantes de la viruela eran la viruela mayor, que tenía una mortalidad del 15 al 40%, y la viruela menor, que tenía una mortalidad del 1%. Normalmente, la viruela se iniciaba con una infección de las vías respiratorias que ulteriormente afectaba los linfáticos locales, como ya lo había mencionado mi compañera, lo que a su vez provocaba una viremia tras un comprendido entre aproximadamente 5 días del exantema vesicular en la cavidad bucal y poco después en el resto del organismo. ¿Sí se escucha? Se te escuchaba entrecortado, ahora mejoró. Ah, ok. Ya, él daba vómitos, diarrea y una hemorragia excesiva. La rotura simultánea del exantema vesicular, bueno, diferencia a la viruela de las vesículas habituales en la varicela zoster, y las cuales forman erupciones sucesivas. Ya, por lo general, el diagnóstico de la viruela se basaba en los datos clínicos, aunque se confirmaba mediante el cultivo de virus en huevos embrionados o cultivos celulares. En la membrana corioalantoidea de los huevos embrionados aparecían las lesiones características como pústulas, que son las lesiones como podemos ver ahí en la imagen, las lesiones por viruela. Siguiente. Ya, la viruela fue la primera enfermedad que se controló mediante campañas de vacunación y su erradicación es uno de los mayores éxitos de la epidemiología médica. La erradicación se logró a través de una campaña de la OMS que fue centrada en la vacunación a gran escala de todos los individuos vulnerables con el fin de interrumpir una cadena de transmisión de una persona a otra. La campaña, esta campaña comenzó en el año 1967 y se obtuvo resultados satisfactorios. El último caso de infección adquirida naturalmente se describió alrededor del año 1977. Y la erradicación total de la enfermedad se
escucha entrecortado. El internet está intercortado. No se te escucha. Hola. Tu internet está cortado. Creo que se le fue el internet. Pueden decirle que se vuelva a conectar. Ya, doctor. ¿Hasta mientras continuamos con lo otro o esperamos? Creo que está en su ¿quién sigue con vaccina? Ella misma. O sea, ella habla de las enfermedades. Sí. Dice que ya se está conectando, parece. Ujú. Doctor, dice que ya se está volviendo a conectar igual. Listo. Bien, ¿pudo? O sea, sí nos dijo que ya se está conectando, pero supongo que se está demorando un poco. Hola, doctora. ¿Me escucha? Bien, sí, ahí sí. Ya. A ver, siguiente. Diapositiva. Ya, bueno, me quedé por vacinia. La vacinia es una forma de viruela que para crear una vacuna, a ver, se utilizó para crear una vacuna frente a la viruela. El proceso de vacunación consistía en raspar la piel del paciente con el virus de vacinia vivo y después observar la aparición de vesículas y pústulas para confirmar si éste había penetrado. Sin embargo, a medida de que descendía la incidencia de viruela, se hizo evidente que había más complicaciones relacionadas con la vacuna que casos de viruela. Algunas de estas complicaciones eran graves e incluso mortales. Entre ellas se incluía la encefalitis y la infección progresiva, denominada Vaccinia necrosum, apareciendo esta última en pacientes que eran inmunodeprimidos y que se vacunaban de forma inadvertida y como podemos ver bien. Ya luego tenemos la ORF, viruela bovina y la viruela del mono. Como podemos ver, bueno, la infección del ser humano por el virus de la ORF, que es el poxvirus de la oveja y la cabra,
o de la viruela bovina, suele constituir un riesgo laboral asociado al contacto directo con las lesiones que porta el animal. Habitualmente se forma una única lesión nodular en el punto de contacto, como en los dedos, la mano o el brazo, la cual presenta características hemorrágicas en la viruela bovina o granulomatosas en la ORF, o también en la pseudoviruela bovina. Frecuentemente también se desarrollan lesiones vesiculares que desaparecen después de un plazo comprendido entre 25 y 35 días, generalmente sin formar cicatriz. Las lesiones también se pueden confundir con el carbunco y el virus puede cultivarse en cultivos u observarse también directamente con el microscopio electrónico, aunque generalmente se diagnostica basándose en la sintomatología y también en la anamnesis del paciente. Más de 100 casos de una enfermedad similar a la viruela se han atribuido al virus de la viruela del mono, con excepción de los brotes registrados en Estados Unidos, en Illinois, Indiana y Wisconsin en el año 2003. Las epidemias también se han restringido en regiones occidental y central del África, especialmente en la República Democrática del Congo, en donde la viruela del mono da lugar a una variante más leve de la viruela en la que también se forma un exantema vesicular. Siguiente. Luego tenemos, por último, dentro de las manifestaciones clínicas, dentro de las enfermedades clínicas, tenemos al molusco contagioso, donde tenemos que las lesiones asociadas por el virus del molusco contagioso van a diferir significativamente de las lesiones de la viruela debido a su morfología nodular, nodular a verrugosa. Es decir, su aspecto va a ser semejante al de una pápula o una verruga, como podemos ver en la imagen inferior derecha, y posteriormente adquieren la forma de nódulos umbilicados semejantes a una pera y entre dos y que pueden extraerse fácilmente, es decir, son más frecuentemente en el tronco, los genitales, zonas proximales, extremidades, y habitualmente aparecen en grupos de 5 a 20 nódulos. El periodo de incubación del virus de este molusco contagioso es de aproximadamente 2 a 8 semanas. Entonces la enfermedad, tenemos que esta enfermedad se contagia por contacto directo, por ejemplo, contacto sexual o lucha, o también por vómito. Por ejemplo, la enfermedad es más frecuente en niños, su incidencia tiende a incrementarse en individuos que son sexualmente activos. Siguiente. A continuación, con el diagnóstico de laboratorio de los diferentes virus, tenemos que la viruela quizás por las manifestaciones clínicas tan características y se confirma con las tinciones de plata o de anticuerpos fluorescentes, defendidos obtenidos de las lesiones de la piel. Como podemos observar, estas son bien características, es que conocen a alguien con viruela o han visto alguna vez, es bastante notable. Y también tenemos en cuenta que un extendido negativo no descarta la enfermedad. Siguiente. En la vacunación tenemos que el diagnóstico del laboratorio no es necesario porque se sabe que es cuál es el origen de la infección y sabemos que es por vacunación. En la viruela del mono, que es el monkeypox, el diagnóstico de la infección por monkeypox se hace mediante su aislamiento por cultivo viral a partir de material obtenido de las vesículas o de las costras o por PCR. Y en lo que hablamos del molusco contagioso, de la PCR y la microscopía electrónica, estas son las que confirman este diagnóstico. Siguiente. En la viruela vacuna, que es la cowpox, el diagnóstico se hace por el antecedente de contacto con gatos y el análisis histopatológico. La serología es útil, pero no es definitiva para definir lo que es el diagnóstico. Y en la ORF
El diagnóstico suele hacerse por la historia clínica o por los hallazgos histopatológicos o por el cultivo de tejido, fijación de complementos, serología o microscopía electrónica. El diagnóstico diferencial de la infección por virus ORF incluye la tularemia, el caulco o el erizopeloide. En ocasiones se requiere de un diagnóstico rápido y certero, por lo que es importante notar que la microscopía electrónica puede confirmar una infección por parapoxvirus, pero esta técnica no se diferencia de lo que es el virus ORF o de los demás virus de este género. Siguiente. Bueno, como mencionaron anteriormente mis compañeras, vimos que los virus de la vacinia y de la viruela, específicamente la viruela del canario, actualmente se están utilizando, bueno, desde antes, como vectores de vacunas para producir las nuevas, ya sean tanto recombinadas como híbridas, y estas están conjuntamente combinadas, valga la redundancia, con otros agentes infecciosos más virulentos. Bueno, encontramos que en este proceso se va a construir lo que es un plásmida, y este va a contener un gen exógeno que va a codificar la proteína inmunizante, y este gen va a estar flanqueado por lo que son secuencias genéticas específicas del mismo poxvirus. Todo esto se lo hace con el fin de potenciar la recombinación. Bueno, seguimos. El gen exógeno se va a incorporar al genoma poxvirus rescatador, entre comillas, gracias a las secuencias víricas homólogas incluidas en el plasma. Bueno, la inmunización asociada a esta infección por poxvirus recombinante es consecuencia de la expansión del gen exógeno y también de la presentación de la respuesta inmunitaria, de manera prácticamente idéntica a lo que es la infección con otro organismo. Bueno, actualmente se han empleado diferentes estudios, obteniendo resultados satisfactorios con ceos empapados en un virus híbrido de la vacinia, que este contenía lo que es la proteína G del virus de la rabia, con el fin de vacunar mapaches, zorros y otros mamíferos. Bueno, utilizando estas técnicas, también se han preparado lo que son vacunas experimentales contra el virus del VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, contra el virus de la hepatitis B, el virus de la gripe y otros virus también. Bueno, el potencial para producir estas vacunas se dice que es ilimitado, y que también se están empleando otras maneras aplicables en otros ámbitos junto con agentes oncolíticos para destruir tumores de modo selectivo y como tratamiento de una sustitución genética. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los picornavirus. Siguiente. Primero tenemos en su estructura que la cadena positiva de ARN de estos virus está rodeada de una cápside icosaédrica de aproximadamente 30 nanómetros de diámetro. Esta cápside icosaédrica posee alrededor de 12 vértices pentaméricos, y de los cuales, bueno, cada uno de los cuales se compone de 5 unidades que son protoméricas de naturaleza proteica. Las cápsides son estables en presencia de calor y también de detergentes. Salvo el caso de los rinovirus, también son estables en medio ácido. La estructura de la cápside es tan regular que con frecuencia se forman paracristales de viriones en células infectadas. Siguiente. Luego tenemos la replicación. Tenemos que los picornavirus se pueden clasificar en función de su especificidad de receptor de superficie celular, en donde los receptores de los poliovirus, algunos virus Coxsackie y los rinovirus pertenecen a la superfamilia proteica de las inmunoglobulinas. Por lo menos el 80% de los rinovirus y varios tipos de virus Coxsackie se unen la molécula de adhesión intercelular
y que se expresa en células epiteliales, en fibroblastos y células endoteliales. A medida que ésta se replica y se transcribe el genoma vírico, las proteínas estructurales como la BPO, BP1 y BP3 se escinden de la poliproteína por acción de una proteasa codificada por el virus y se ensamblan en subunidades. 5 subunidades se agrupan en pentámeros y 12 pentámeros se unen para formar una procápside. Tras la inserción del genoma, la BPO se divide en BP2 y BP4 para completar la cápside y se pueden producir hasta 100.000 viriones por célula, los cuales se van a liberar como una consecuencia de la lisis celular, como podemos ver en la imagen. Siguiente. Luego tenemos la patogenia. En su clasificación tenemos a los enterovirus. En contra de lo que parece indicar su nombre, los enterovirus normalmente no van a provocar enfermedades entéricas. Aunque se transmiten por vía fecal-oral, las enfermedades que producen los enterovirus van a estar determinadas principalmente por diferencias en su tropismo tisular y por su capacidad citolítica de cada uno de ellos. Las vías respiratorias superiores, la bucofaringe, el tubo digestivo, son o van a ser las vías de entrada de los enterovirus, en donde, los viriones son insensibles al ácido del estómago, las proteasas y también las bilis. El proceso de replicación vírica se va a iniciar en la mucosa y en el tejido linfoide de las amígdalas y la faringe. Posteriormente, tiene lugar la infección de células linfoides de las placas de Peyer que se encuentran bajo la mucosa intestinal. El virus se disemina por medio de una viremia inicial a los tejidos diana que contienen el receptor, como las células reticuloendoteliales de los ganglios linfáticos, del vaso y el hígado, para después iniciar una segunda fase de replicación vírica que va a provocar una viremia pero secundaria y la aparición de la sintomatología, obviamente. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la epidemiología del enterovirus y vemos varios puntos. Uno de ellos es los factores de la enfermedad con los víricos. Vamos a encontrar que cada uno de las enfermedades guarda relación con el tipo específico de enterovirus, que la gravedad de la enfermedad va a depender de la edad del individuo y que frecuentemente la infección es asintomática con eliminación de virus. En transmisión, como ya dijo antes, va a ser vía fecal-oral, tanto si hay una higiene, si hay déficit de higiene, por ejemplo poner pañales sucios, especialmente esto pasa en lo que son las guarderías, todo este tipo se desarrollan mal los enterovirus. Y también puede ser ingestión, depende de la comida, agua contaminada, en los lugares socioeconómicamente hablando más pobres, todo tipo de eso. También, ¿qué personas corren riesgo? Los niños pequeños, como expliqué anteriormente, corren riesgo de la polio o poliomielitis, que es una enfermedad asintomática o leve. También los niños mayores y los adultos corren riesgo de este mismo tipo de enfermedad, que es la polio. Y los recién nacidos de neonatos, estos son los que tienen mayor riesgo de afección grave por los enterovirus. Hablando de la geografía, barra estación, estos virus van a tener una distribución mundial, ya que los poliovirus de tipo salvaje están prácticamente erradicados de la mayoría de los países gracias a los programas de vacunación que se han implementado durante todos estos años. Y por lo general este tipo de virus es más frecuente en lo que es el verano. Y métodos de control, encontramos que, por ejemplo, para la polio se va a administrar una vacuna, una BPO o una BPI, que eso voy a explicar más adelante en los tratamientos. Para los otros enterovirus no existe vacunas, con una buena higiene va a limitar, o sea, con eso va a bastar. Siguiente. Y ahora vamos a hablar de la epidemiología de los rinovirus. Primero hay que saber que estos rinovirus están
O sea, se encuentra al menos en la mitad de las infecciones respiratorias que ocurren en el mundo. Hablando de lo que son los factores de la enfermedad víricos, encontramos que su virión va a ser resistente a la desecación y a los detergentes. Aquí ya tenemos que es bastante resistente este tipo de virus. Bueno, también tenemos que la existencia de numerosos serotipos impide la inmunidad previa y que la replicación de estos virus se va a producir a una temperatura idónea 36 grados centígrados o inferior. La transmisión va a ser por contacto directo con manos y fomites que estén infectados, obviamente, o la inhalación de gotículas infecciosas. Como vemos en una imagen, dos niñas soplándose la nariz. ¿Qué personas corren riesgo? Cualquier persona de cualquier edad corre riesgo. En la estación, este virus, como se ha investigado, ahora se ha investigado a lo largo de todos los años, es un virus de distribución mundial, son muy frecuentes y esta se da sobre todo en otoño y en primavera en los países que tengan las 4 estaciones. Y acá, por ejemplo, Ecuador, tienen las lluvias. Los métodos de control son parecidos a lo anterior: lavarse las manos bien y desinfectar los objetos contaminados puede ayudar a prevenir el contagio. Siguiente. Ahí la ves, la enfermedad clínica. Bueno, las enfermedades clínicas. Como dijo mis compañeros, van a ser diferentes virus, como van a ser el polivirus, el virus Coxsackie A, el B, de referente al bovino, el virus Coxsackie cefalorraquídeo. Crece también bien en cultivos tisulares de riñón de monos y por lo general los virus Coxsackie y los ecovirus se pueden aislar de la faringe y las heces durante la infección y frecuentemente del líquido cefalorraquídeo de pacientes aquejados de meningitis. Siguiente. Ya, el tipo específico de enterovirus puede determinarse por pruebas específicas de antígeno y anticuerpo, por ejemplo, neutralización, inmunofluorescencia, análisis de
inmunoadsorción ligada a enzimas, entre otros. O la reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa e inversa para la detección de AR vírico. Entonces, en la parte analítica tenemos que el líquido cefalorraquídeo de una meningitis aséptica provocada por enterovirus puede diferenciarse de lo que es una meningitis bacteriana. Entonces, el líquido cefalorraquídeo carece de neutrófilos y la glucorraquídea acostumbra a ser normal o ligeramente reducida. La proteorraquia es normal o ligeramente elevada y rara vez el líquido cefalorraquídeo es positivo al virus. Y en la parte de rinovirus tenemos que esto se puede obtener de muestras de lavados nasales, y los rinovirus se cultivan en fibroblastos diploides a 33 grados centígrados. Este se identifica por su efecto citopatológico típico y la demostración de su solubilidad en un medio ácido. Siguiente. Bueno, vamos a hablar de lo que es el tratamiento, prevención y control de los enterovirus. Como mencioné anteriormente, hay vacunas, pero también existe un nuevo fármaco antiviral que es el plicoranil, que se va a usar en lo que es la fase inicial de la infección, y este fármaco va a inhibir la penetración de los picornavirus en la célula. Ya, hablando de las vacunas, de la BPI y de la BPO, BPI significa vacuna de la poliomielitis inactivada, fue desarrollada por Leonasal, y la BPO, vacuna de la poliomielitis atenuada oral. Ya, ambas vacunas van a incorporar lo que son las 3 cepas de polio, y estas van a ser estables y relativamente son baratas. Bueno, y van a inducir una respuesta humoral protectora. La BPI demostró la eficacia en 1955, pero la vacuna oral ha ocupado su lugar actualmente debido a lo que es a su coste reducido, a su fácil administración y a la capacidad de generar inmunidad mucosa para toda la vida. Y que no tienes que dar secuencias de repeticiones, dosis de repeticiones. Exacto. Bueno, en ausencia del poliovirus de tipo salvaje, la BPI va a producir menos enfermedades relacionadas con la vacuna, y es la vacuna de elección para la vacunación rutinaria. Esta BPI se debe administrar a los niños de edades de 2 a 4 o 15 meses, y después a los 4 y 6 años. Bueno, no sé si pueden ver en el cuadro, no sé si se ve bien, pero esto habla de una respuesta de anticuerpos séricos y secretores a la inoculación intramuscular de las vacunas, de la BPI, y de la BPO. Ahí se puede comparar. Siguiente. Siguiente punto. Bueno, ahora vamos con el rinovirus. Existen varios medicamentos de venta sin receta para el resfriado común. Uno de ellos son los vasoconstrictores nasales, que nos pueden proporcionar cierto alivio, aunque la aplicación puede ser continuada por una congestión nasal por efecto rebote, y a veces pueden empeorar los síntomas, dependiendo. También encontramos, la inhalación, la vaporización, también el pliconaril, como mencioné anteriormente, la administración intranasal de interferón puede inhibir la infección durante su periodo corto. Eso sobre el tratamiento. Ahora se habla también de que, más a los estudios de estos rinovirus, que no son buenos candidatos para lo que son los programas de vacunación debido a los abundantes serotipos que existen. Y bueno, esta variación antigénica de estos rinovirus, la necesidad de producción de hemoglobina A secretora y la transitoriedad de la respuesta de anticuerpos va a contribuir a lo que es los principales problemas para el desarrollo de estas vacunas. Por eso es muy difícil
realizar vacunas para este tipo de virus que realizan diferentes tipos de enfermedades. Y además del cociente de riesgo-beneficio sería muy bajo debido a que los rinovirus no provocan una enfermedad significativa, según estos estudios. Y bueno, indican que al final la mejor forma de prevenir el contagio por estos diferentes tipos de virus es lavarse las manos y desinfectar los objetos contaminados. Gracias. Bien, vamos a... Vamos a hacer las preguntas. Cruz. Sí, doctora. Bien, tú le vas a preguntar a Rosero ¿sí? Algo sobre el tema concerniente al día de hoy. Okay. Listo. Bien, puedes empezar, Cruz. Activa tu micrófono. Disculpe, es que están haciendo bulla. Ya, la pregunta sería, ¿cuál es la vía de transmisión de los enterovirus? De los enterovirus. Es la vía fecal oral. La principal. Y yo te hago una pregunta, Rosero. Dime, ¿cuál es de los virus que forman parte de la familia Poxviridae que afectan al hombre, principalmente? ¿No? La viruela. Muy bien, la viruela. ¿Y cuál otro? La varicela. No, la varicela está dentro de la familia de los virus del herpes. La vaccinia, algo así. No, el que afecta al hombre tenemos el molusco contagioso, ¿sí? Principalmente son la viruela y el molusco contagioso. Pero como ya vimos, hoy en día la viruela, antes de que ustedes nacieran, ya fue erradicada, ¿verdad?
Entonces ella estuvo, fue un triunfo de la parte epidemiológica a nivel mundial, como lo dijo su compañera, que antes de los 80, en 1977, esta fue erradicada a nivel mundial. Bien. ¿Quién es? Rosero, ¿no? Sí, doctora. Vamos con... Y era... ahora, Rosero, tú hazle la pregunta a Cruz. Singler, ustedes creo que se están diciendo las preguntas ahí. ¿Cuál es el diagnóstico o cuáles son los diagnósticos de laboratorio que se puede aplicar en un caso de enterovirus? Pero dirigida para quién? Para Cruz, usted ya nombra a la doctora. Ya, serían pruebas serológicas, PCR y aislamiento del virus. Serían esas tres. Como un cultivo. Por ejemplo, si voy a aislar el virus del polio, lo tengo que hacer ¿en qué células? ¿En células de quién? Preferiblemente. Quiero aislar. En las células del riñón del mono, ¿sí? Si voy a aislar el polio, ¿sí? Si estoy hablándome, si quiero aislar los virus del Coxsackie, ya sea el A o el B, utilizo las células primarias del mono también, que hablo de los Coxsackie. En el Coxsackie B, ahí sí se emplea las células renales embrionarias humanas, preferible para el aislamiento del Coxsackie B, ¿sí? Listo. Y en las de Coxsackie A se usa preferentemente las células de ratones lactantes para su aislamiento. Y sí, y por medio de las pruebas genómicas y serológicas. Si hablamos de genómicas, estamos hablando del empleo de las PCR. Bien. Tenemos a Ponte. Sí, doctora. Ponte, le vas a hacer la pregunta a Yepes. No, perdón. Sí, a Yepes. A ver, algo que mencioné, a ver, ¿cuáles son las vías de entrada del enterovirus? No, pues ya estamos repitiendo otra vez la misma pregunta. Ya le dijeron, no escuché entonces. A ver, otra entonces. ¿Cuál es el género de la viruela? Lo siento, es que hay canción en mi casa. A ver, el género de la viruela era
Ah, ortopoxvirus. Hola, ¿sí me escucharon? Sí, pero eso no es. Ah, ¿Cuál es el género? Apunte. Ya me lo había dicho Jesús. Sí, como no sé, se escucha entrecortado. ¿Cuál es? No te escucho, apunte. El género es el ortopoxvirus. Ya. Y dentro de los enterovirus, Yepes, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos tipos de virus tenemos? mm, 100 si no me recuerdo. 100, Dentro de los pero enterovirus, ¿sí? sí. Vamos a tener ¿a quién? A los poliovirus tipo 1, 2 y 3, ¿sí? Vamos a tener a los coxsackiovirus, tanto el A y el B. Vamos a tener al ecovirus, ¿sí? Y los enterovirus, tipos del 68 al 71. Todos ese grupo de virus están dentro de los enterovirus, ¿sí? Dentro del grupo de los poliovirus vamos a tener los grupos que van a ocasionar que la polio paralítica y la no paralítica, ¿verdad? Donde hoy, gracias a las campañas de vacunación, también hemos podido frenar sobre todo lo que constituía un gran problema de salud como era la polio paralítica, ¿no? Donde veíamos a personas con sus extremidades deformadas, a personas que estaban sujetas a tener que movilizarse por medio de andadores, muletas, ¿sí? Y gracias a la vacunación, hoy en día esta ha sido frenada. No la tenemos erradicada, pero sí bastante controlada. Lo difícil es poder controlar a la polio en países donde hay recursos económicos bajos o no tienen la capacidad de la vacunación. Bien. Otro asunto que les quería decir es recordar entonces con lo que dijeron sus compañeros, ¿cuál es la vacuna recomendable que deberíamos emplear para la polio? Aponte. ¿Me escucha, doctora? Sí, te escucho. La vacuna BPO. Muy bien, porque Mm, ¿cuáles son sus características? Porque mm,
Porque esta es una vacuna que está preparada contra ese cepaje de virus. Porque, qué sé yo, porque tiene un costo bajo y es de fácil administración. Bueno, sus ventajas son que son eficaces, tienen una inmunidad para toda la vida, ¿sí? Otra ventaja que tienen es que no necesitan vacunas repetidas de recuerdo, favorece a la inmunización indirecta, o sea, como la inmunidad del grupo, e induce una respuesta secretora de anticuerpos similar a la infección natural. Esa es la ventaja de emplear la vacuna de polio trivalente, que es la BPO, que es de manera oral, ¿sí? Y esa es la que se administra a través de gotitas, ¿sí? En los primeros meses de vida. Bien. Teníamos a Ponte y ¿quién era Yepes, no? Yepes, doctora. La primera pregunta, ¿sí me escuchó la respuesta, doctora? Disculpe. Sí. Perfecto. Bien, chicos, el día de mañana vamos a tener los temas de virus de la hepatitis, ¿sí? Les voy a dar también para que lo tengan en cuenta cuáles son las ventajas y las desventajas de estas vacunas, tanto la oral como la inactivada, ¿sí? Que es la BPI. Entonces hablamos de las ventajas de la vacunación oral, ¿sí? De la BPO. ¿Y cuáles son las desventajas de esta? Esta es que no es segura para administrar en pacientes inmunodeficientes, ¿sí? Y que el riesgo de poliomielitis provocada por la vacuna en los receptores o en personas próximas puede haber con la BPO. Con la BPI, sí, que es la vacuna de la polio inactivada, poliomielitis inactivada, las ventajas ¿cuáles van a ser? Que son eficaces, que tienen una buena estabilidad durante el transporte y almacenamiento, que su administración es segura en pacientes inmunodeficientes y que no hay riesgo de enfermedad relacionada con la vacuna. Pero ¿cuáles son sus inconvenientes? Puede ocasionar una alta de inducción de anticuerpos secretores. Se necesitan vacunas de recuerdo para para llegar a tener una inmunidad para toda la vida, y se necesitan valores de inmunización de la comunidad más elevados que con los de la vacuna de la poliomielitis oral, ¿sí? Esas son tanto entre las ventajas y desventajas de los dos. Otra cosa que quería aclarar, dentro de los picornavirus tenemos también a los rinovirus, ¿verdad? Estos rinovirus son los que ocasionan lo que nosotros conocemos como el resfriado común y las infecciones de las vías respiratorias superiores. Rinovirus, yo puedo tener algunos eventos al año causados por este virus, a diferencia de lo que ocurre cuando yo tengo la gripe, que es ocasionada por el virus de la influenza, que están dentro de la familia Orthomyxoviridae. A nosotros la gripe nos puede dar una vez al año, pero lo que sí nos puede dar más comúnmente son los resfríos. Es por eso que anualmente nosotros vamos a hacer las campañas de vacunación frente a influenza, pero para rinovirus no existe vacunación, ¿verdad? Estas infecciones de los rinovirus remiten de manera espontánea y no van a provocar ningún cuadro grave, ¿sí? Son incapaces de multiplicarse en el tubo digestivo, son sensibles al pH ácido. Su temperatura de crecimiento idónea para estos virus de rinovirus es alrededor del 33 grados centígrados, ¿sí?
Entonces, la vía de transmisión, ¿cuál va a ser? La vía nasal, ¿verdad? ¿Qué pruebas yo empleo para el diagnóstico de laboratorio de rinovirus? Voy a hacer cultivos y estudios serotípicos, ¿sí? En los cultivos generalmente empleo las células, los fibroblastos diploides humanos, y también puedo hacer el cultivo en medios ácidos para obtener este. El tratamiento, lo dijeron muy bien sus amigos, que puede emplear el pleconaril, ¿sí? Y algunos fármacos antivíricos como el arildona, la rodanina, ¿sí? Y el dixonil. O puedo emplear la administración nasal de interferones, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las medidas de prevención frente a esta patología? Lo que hoy en día sabemos, la prevención del lavado de manos, desinfectar los objetos contaminados y los fomites, y sobre todo no olvidar lo que hemos aprendido hoy en día. Si vamos a estornudar, taparnos con el codo, ¿sí? Taparnos con un pañuelo para evitar la transmisión de estas partículas y evitar así el contagio. Bien, epidemiológicamente sabemos que el rinovirus se distribuye a nivel mundial, y generalmente podemos decir que va a estar más asociado cuando, por ejemplo, nosotros hoy en día que ya empezamos la época invernal, empezamos también con la época de tener no solo el virus de la influenza, sino el virus de la activación de los virus de rinovirus, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto a rinovirus. Entonces van a saber qué ocasiona el rinovirus. Va a ocasionar el resfriado común, ocasiona la rinorrea, que es el catarro nasal, y la obstrucción nasal. Lo característico de estas patologías: dolor de faringe, cefaleas, malestar con fiebre, ¿sí? Eso es típico de estas infecciones respiratorias. Bien. Listo, chicos. Doctora, Entonces, dígame. una pregunta, ¿se puede decir que a nivel de transmisión los rinovirus son similares a la familia de los coronavirus? Sí, al virus de la influenza, porque todos van a tener la misma puerta de entrada, vía aérea, ¿sí? Es por eso que frente a todo lo que estamos viviendo hoy en día con la pandemia, como estamos en alerta frente a esta pandemia, si yo empiezo con un malestar, lo primero que tengo que sospechar, ¿qué voy a sospechar? Chicos. COVID, muy bien, lo primero que voy a sospechar es COVID. Pero si tengo ya una prueba de COVID negativa, ¿qué más buscaría? ¿Pero una prueba serológica o PCR? Dependiendo, hoy en día en el mercado tenemos pruebas serológicas de inmunocromatografías para poder hacer la detección tanto de influenza A y B, ¿sí? Que son las principales que afectan al humano. Y también tenemos, si hacemos por biología molecular en equipos como el Fill and Write, que es un equipo donde voy a hacer infecciones respiratorias, tendré la pesquisa de coronavirus o de rinovirus, ¿sí? O adenovirus, que pueden estar causando infecciones respiratorias también, ¿sí? Acuérdense que la mayor cantidad de virus que afectan en nuestro cuerpo, que nos causan daño a nosotros, son las infecciones respiratorias y las infecciones gastrointestinales. Bien. Pero ahorita, como les digo, frente a
nuestra pandemia que estamos viviendo, yo lo primero que debo pensar si no es un COVID, pero de ahí ir descartando poco a poco, porque puede ser otros virus que también afectan a las que causan infecciones de vía respiratoria. ¿Sí? Sí, doctora. Debemos fijarnos mucho en una biometría hemática, saber que los virus generalmente suelen tender con leucocitos a la baja, al contrario de que si estoy sospechando vuelta de una infección de vías aéreas superiores por una bacteria, donde voy a subir neutrófilos y donde voy a subir leucocitos y voy a tener los neutrófilos, la fórmula invertida, o sea, voy a tener mayor cantidad de neutrófilos que de linfocitos. ¿Sí? Sí, doctora. Hoy en día también tenemos que tener mucha alerta, chicos, también tengan cuidado porque ahorita ya estamos con la epidemia propia de nuestra época y peor, nosotros somos un país tropical donde tenemos artrópodos, que son los mosquitos, ya estamos teniendo bastante dengue también. Así que fijarse también porque si ya empiezo con fiebres altas de 39, 40, primero descarto COVID, después si la fiebre sigue avanzando, sigue permaneciendo, debo buscar dengue también, ¿sí? Fijarme en plaquetas, porque para dengue voy a tener una disminución de plaquetas. Así que hay que tener precaución en esta temporada, por favor, no dejen aguas estancadas, fumiguen, ¿sí? Porque peor frente a todo este proceso de la pandemia que estamos viviendo hoy en día, tener cuadros cruzados es bastante difícil para su diagnóstico y más que todo peor tener un paciente con estas dos patologías que suelen haber, dengue más COVID, el sistema inmunológico se altera bastante, ¿sí? Y hoy en día todas las medidas de precaución no están de más. Bien. Listo, Ok, chicos. doctora. Dios mediante, nos vemos el día de mañana. Cuídense y preparen los temas. Doctora, Dígame. una pregunta. Con respecto a la tutoría que nos mandó a hacer, ¿eso qué son esquemas que tipo cuadros o cómo? Sí, son tipos cuadros, como los había explicado. Por ejemplo, infecciones causadas por artrópodos. ¿Qué me van a poner ustedes ahí? Dengue, Zika, chikungunya, fiebre amarilla, todos los mayaros, y de ahí van organizando punto a punto, estructura, replicación y tiempo de incubación, las enfermedades clínicas, todo eso, pero van haciendo un esquema de infección por infección. Infecciones transmitidas por virus, sí, pero es un cuadro comparativo. ¿Cuáles son las infecciones? O sea, un esquema, que en una hoja vas a poner, en un Excel vas a poner todos, VIH, las causadas sexualmente, VIH, hepatitis A, hepatitis B, y bueno, todo lo que tú tengas que investigar. Listo, doctora, gracias. Ok. Bien, chicos, Dios mediante, entonces nos vemos el día de mañana, quédense haciendo el trabajo